Buenas, mi nombre es Albert Alexis Gómez Morales, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. Estoy cursando la materia de análisis criminológico de casos y para este módulo vamos a conversar acerca de la perfilación de un delincuente serial. A modo de introducción, bueno, este espacio vamos a elegir a un asesino serial, vamos a hablar de su perfilación, sus motivaciones, su niñez, su entorno familiar, su modus operandi, si esta persona fue investigada, si esta persona fue capturada, cuánto tiempo realizó los asesinatos sin ser detectado, cuántos asesinatos cometió y el tipo de sanción, adicionado a algo peculiar en el caso de este personaje. Y finalmente vamos a hilarlo con las teorías criminológicas que hemos desarrollado en este curso. Ahora bien, el personaje que yo elegí es Jeffrey Dahmer. Bueno, Jeffrey Dahmer, su perfilación es un asesino serial porque es un tipo muy organizado, que elige a sus víctimas, él las escoge de acuerdo a su preferencia, primero que sexual, porque es una persona de la comunidad gay. Entonces, en ese entorno, siempre buscó un perfil que le atrayera, rostro, cuerpos esculpidos. En este sentido, buscaba a sus víctimas, desapego total, no era empático, era manipulador, seductor y engañaba a sus víctimas. Ahora bien, ¿qué lo motivaba? Bueno, muchos traumas de la niñez que esta persona tenía. Le gustaba matar porque le daba un placer pasajero. Sin embargo, lo que él quería y lo motivaba era poder tener una compañía, pero una en la cual esta estuviera totalmente sometida, sin juicio ni voluntad, para que pudiera hacer de esta persona lo que él quisiera sin tener ningún tipo de negación. Ahora bien, en su historia de la niñez se puede observar que esta persona es muy solitaria, no tiene amigos, no se relaciona con niñas, eh, es muy solitario, de hecho. También se puede observar en el estudio o en el análisis de esta persona que le gusta la taxidermia, que es la conservación de, de animales disecándolos, preparándolos para mantenerlos como en su mejor estado natural, aún estando muertos. También desde los 13 años él se identifica como una persona homosexual, por lo cual esto suponía un problema, porque sabía que su familia no iba a aceptarlo de esta forma. Ahora bien, en su entorno familiar hay que notar que Jeffrey Dahmer eh, es una persona muy desasistida por sus padres. Su papá, debido a su trabajo, no permanece mucho en casa. Y su mamá pues no es una persona que está totalmente interesada en un cuidado puntualizado sobre él, por lo que él se siente aún con un cierto abandono por parte de su núcleo familiar, aunado que siempre estuvo presente en las discusiones entre sus padres cuando estos lograban estar juntos, mucha violencia doméstica. Él fue testigo de todo este entorno tan distorsionado para una persona tan chica. Además que cuando cumplió 17 años y ya sus padres estaban en el proceso de divorcio, pues estos dos se pelean la custodia de su hermano menor, pero por él no realizaron ningún tipo de acuerdo a ver quién se quedaba
pues con Jeffrey Dahmer. Nos trasladamos a su modus operandi. Jeffrey Dahmer, su modo operandi más recurrente fue visitar espacios sociales de la comunidad gay, como eran bares, discotecas, balnearios. Ahí seducía a sus víctimas. Bueno, primero las seleccionaba, las seducía, las engañaba, entablaba conversación con ellos y los hacía sentir cómodos, los hacía creer que tenía afinidad con estos y al final los lograba convencer de llevarlos a su casa. Una vez estando en casa, los invitaba a tomar algo, en el cual pues ahí los drogaba para después tenerlos a su voluntad, para que no pudiesen estos negarse a hacer lo que él quisiera. Antes, durante y después del asesinato tomaba fotografías de estas personas, las ponía en posiciones que él quisiera, los agredía sexualmente, finalmente pues practicaba necrofilia y en muchos casos también el canibalismo. Jeffrey Dahmer pues no sentía empatía ni sentía remordimiento al hacer esto, inclusive pasaba días con un cadáver y después pues se iba a desarrollar en entornos sociales, trabajo, discotecas y esto no le suponía ningún problema. Tiempo que fue investigado. Bueno, Jeffrey Dahmer no fue investigado antes de su arresto. Utilizó las ventajas que había en ese tiempo, que eran para 1987. Entonces aprovechaba esa ventaja donde la comunidad gay apenas estaba floreciendo, donde no eran tan aceptados, en el cual alguna persona llegaba a un pueblo, por llamarlo así, hablemos de Milwaukee, donde se desarrolló todo este evento, y era muy común que personas, cuando no se les veía 1, 2 o 3 semanas, digamos que no asistían a uno de estos lugares sociales donde se encontraban comúnmente esta comunidad, hacía pensar que se habían mudado para otro lugar, lo que no levantaba ninguna sospecha. Aunado que Jeffrey Dahmer también utilizó esta ventaja en una ocasión cuando una víctima se le escapa. Jeffrey Dahmer le había hecho un hueco en su cráneo con un taladro y le había inyectado algo en su cerebro. Esta persona escapó mientras Jeffrey andaba comprando alcohol. 2 personas lo asisten y una patrulla policial. Jeffrey llega muy tranquilamente, muy cómodamente, y les dice que es su pareja. Convence a los policías en este sentido diciéndoles: es mi pareja, somos homosexuales, vivimos juntos. Y en ese tipo de controversia también la policía tenía pues directrices específicas de no interrumpir o no entrar en controversia con esta comunidad, por lo que más bien le ayudan a llevarlo a la casa. Ahora bien, pasó sin ser detectado durante 13 años. Jeffrey Dahmer operó, asesinó durante 13 años sin ser detectado. Sin embargo, no significa que no haya dejado pistas o patrones de que era una persona con problemas y que era una persona altamente agresiva. Existe un hecho en el cual Jeffrey fue condenado durante 1 año por abuso
o agresión sexual a una persona menor de edad. Entonces Jeffrey trabajaba en el día y en las noches dormía en un centro penitenciario. Entonces había un hecho donde él fue capturado. Quitó alrededor de 17 vidas. Él mismo también fue quien aceptó estos cargos y fue capturado en 1991 en su departamento en Milwaukee. El resultado de su detención fue que una víctima se le escapó, iba semidesnudo con unas esposas. Logra ubicar una patrulla, les alerta de lo que le sucedió y dónde. Cuando estos oficiales llegan e investigan el departamento de Jeffrey Dahmer, se percatan y advierten que están ante una persona peligrosa y lo hacen la detención. Posteriormente, pues, se hacen las investigaciones correspondientes. La sanción impuesta para Jeffrey Dahmer fue de 15 cadenas perpetuas consecutivas. En el estado de Wisconsin, pues, no había pena de muerte, por lo cual esta fue su condena. Sin embargo, no llegó a cumplirla, pues otro privado de libertad le quitó la vida en el centro penitenciario. Un detalle interesante en esto de la dinámica de este personaje es que fue declarado con un diagnóstico de esplagnofilia, que se trata de la persona que es un tipo muy raro y muy poco frecuente, de que trata de que come vísceras, cerebros, bíceps, partes del cuerpo de las personas humanas. Ahora bien, hilando a las teorías criminológicas y cómo pudo esto ayudar a que menos víctimas de este asesino se hubiesen dado, o a capturarlo con mayor prontitud, fue que Jeffrey siempre dejó un patrón. Al inicio, en los bañarios, drogaba a las personas, porque el bañario también contaba con una especie de cabinas. Entonces él se introducía ahí, convencía a alguna persona y los drogaba, los dejaba ahí hasta que estos pudieran recuperar la conciencia o los de la administración los ubicaran. Ya tenían identificado a Jeffrey Dahmer. No pusieron las denuncias correspondientes porque pudo haber sido muy fácil ponerle un anzuelo para que Jeffrey cayera con mucha facilidad y poderlo detener con mucha más prontitud. Aunado que ya los administradores lo conocían, inclusive le negaron la entrada, lo vetaron de esos lugares y de otros que eran baños públicos para la comunidad gay. Aquí pudo haber sido muy fácil atrapar a Jeffrey mediante esta teoría de patrones, en definitiva. Lo otro es que también Jeffrey, pues, era muy recurrente ir a los bares, era muy recurrente ir a las discotecas, un tipo que caía en gracia. Sin embargo, pues siempre se dejó ser visto, inclusive se identificaba con su nombre. Entonces era muy fácil poderlo ubicar, poderlo investigar. Inclusive cuando los policías lo tuvieron de frente, cuando le ayudaron a llevar al que él dijo que era su pareja a la casa, pudieron inclusive investigar bien el departamento y hubiesen agilizado este proceso. Pero mediante la teoría de patrones esto pudo haber sido algo muy interesante para poderlo ubicar mucho antes y poder dar con su detención y haber evitado más víctimas lamentables.